Qué semana que tenemos, ¿eh? Tanta intensidad informativa sola no podía y tuve que llamarlo a mi amigo Germán Talman porque la verdad es que esta semana a nivel nacional y provincial hay demasiada información. ¿Cómo le va? Hola amiga, usted me llama, yo firme al pie del cañón. Gracias por venir. Además gracias. Hay muchas cosas para explicar, ojalá podamos desarrollar la agenda que es intensa y de estos momentos, ¿no? Porque justamente está pasando ahora, gran parte de esto está muchas pasando. cosas están pasando en estos momentos, se van a completar mañana y otras el fin de semana, en el que también vamos a tener mucha actividad política en la provincia de Santa Fe, ¿no? En una semana convulsionada, ¿no? Sí. En la provincia de Santa Fe, lo que aconteció ayer particularmente, con alguna respuesta en el día de hoy por parte del gobernador, pero me parece que aquí no termina el conflicto, ¿no? Sino que es una especie de tregua y vamos a ver por dónde continúa, ojalá que no escale ese conflicto, pero seguramente no es el final de este tipo de reclamos. No me mezcles los temas. Vamos por parte. Nos vamos al Senado de la Nación. Nos vamos al Senado de la Nación porque allí se está tratando la ley de reforma o modernización laboral, como quieran decirle. O flexibilización, dirán otros. Flexibilización, con muchos incidentes también afuera, en el exterior, con detenidos, con muchos efectivos policiales también heridos. Bueno, hubo de todo, ¿no? Eso que estamos viendo es vivo. En este momento se está tratando, se está parlamentando en el Senado. El oficialismo dice que cuenta con los votos. Hubo algunas dificultades para el inicio de la sesión. Algunos legisladores que suponían a darle el quórum y el respaldo no estuvieron presentes. Bueno, finalmente se dio comienzo a la sesión. Y todo parece ser, vamos a ver el momento de las definiciones que son inminentes, en el correr de la noche, las primeras horas de esta noche tiene que estar la votación en general. ¿Crees que van a pasar después a En el oficialismo se supone, o trasciende esta idea de que están los votos y que la media sanción del proyecto de reforma o de modernización laboral va a estar aprobada por el Senado en la jornada de hoy. Después a lo mejor hay algunas discusiones en el articulado, ¿no? Pero en general se va, en principio estaría todo encaminado para que el oficialismo se lleve este importante logro legislativo que es tener la media sanción de la reforma laboral después de haber dado varias concesiones. Tampoco es que es una gran reforma como se prometió en algún momento, hubo que negociar. Me parece que esta es de alguna manera el eje o la característica de esta nueva etapa del gobierno, que llama, ¿no?, particularmente con los gobernadores, que son los interlocutores a los que les tiene que asegurar el voto de sus legisladores, los senadores o los diputados, ¿no? ¿Qué crees que es en lo que más tuvo que ceder el gobierno y en todo caso desde la otra parte, qué es lo que más consiguieron? Acá hay varios actores. Por ejemplo, el grupo o los gobernadores, por supuesto que los aliados políticos tienen algún tipo de negociación particular. Los que no están tan cercanos tienen otro poder de negociación, otra exigencia, ¿no? En el tema laboral particularmente, lo que terminó siendo de alguna manera la moneda de cambio es un artículo en particular que tenía que ver con el régimen de impuesto a las ganancias, o el gravamen a las ganancias, porque es un impuesto coparticipable y los gobernadores decían, pará, nos venís recortando o bajando coparticipación de todos lados. ¿Nos va a sacar esto también? Esta no, por ahora no. Entonces el gobierno retiró ese artículo entre las más de 28 modificaciones que anunciaron respecto del proyecto original. Y esta cuestión del impuesto a las ganancias probablemente pase a un paquete de reforma impositiva que también está prevista y que va a ser ya en el periodo de sesiones ordinarias, ¿no? Bien. Porque esto de alguna manera es lo que quería o lo que propuso Milei. Quiero llegar al 1 de marzo para abrir el periodo de sesiones ordinarias con estas dos reformas, o estos dos hitos de la gestión ya avanzados, ¿no? Bien. Reforma laboral y la ley de régimen penal de menores, ¿no? También hubo algunas negociaciones con los gremios, ¿no? Que por supuesto es el sector más duro en la negociación. Pero en definitiva creo que, más allá de las opiniones y de los puntos de vista, con mucho contenido político e ideológico, deben estar bastante conformes, si es posible, ante esta situación, porque no le tocaron los puntos más sensibles
Los aportes, por ejemplo. Por ejemplo, la cuestión del financiamiento, la cuota, vamos a ver cómo termina de definirse la ley, ¿no? Está en este tratamiento, pero las cuotas gremiales, el empleador sigue siendo el agente de retención, que era una de las cuestiones que se decía, bueno, no, que el empleado vaya directamente al sindicato y pague. La cuota de contribución sindical, que es para el que no está directamente afiliado, eso se mantiene por lo menos por 2 años y posteriormente se verá, pero han logrado que no se desfinancie de alguna manera. Y otro punto, que sí me parece importante, que se pretendía una rebaja de 1 punto, no muy importante, pero de 6 a 5, en la contribución que el empleador hace respecto de las obras sociales para los empleados. Bueno, aquí se mantuvo en 6, que es lo que está hasta ahora. Se mantiene el porcentaje. De alguna manera, el reclamo de algunos sectores gremiales va a decir, bueno, sí, por supuesto, que van a mostrar su descontento ante la ley o la intención de flexibilizar las relaciones laborales, pero en algunas cuestiones que hacen a la organización sindical, a la estructura gremial, bueno, ahí hubo concesiones que me parece fueron necesarias para llegar a estos puntos. Germán, había algunos puntos que eran como un poco fantasmas, ¿no? En cuanto al temor que ponen en el trabajador respecto al tema de las vacaciones, si iba a poder tomárselas cuando quería o no. Estuve leyendo un poco respecto al tema de las licencias por enfermedad o por accidente, que esto se va a tener que hablar con la empresa, va a haber un auditor. ¿Cómo, digamos, todo eso, cuánto hay de ese temor que se inyectó o cuánto es real? A ver, vamos a ver con la ley en la práctica, cómo funciona. A mí me parece que el reparo más importante que va a dar esta nueva normativa, que insisto, me parece que no llega a ser una gran reforma laboral y tampoco es un régimen de flexibilización en el que el trabajador pierde todos los derechos, por el contrario, conserva, diría, la estructura general de la ley de trabajos, bueno, más o menos se mantiene, actualizándolo a condiciones de estos tiempos. A mí me parece que lo más importante es el marco jurídico para los despidos y las indemnizaciones por despidos. Esto va a dar un poco más de previsibilidad y coincido con algún sector, sobre todo de las entidades gremiales, que dicen la ley en sí misma no va a generar puestos de trabajo. Y no, se tienen que dar un montón de condiciones. Pero saber cuánto nos va a costar, cuánto le va a costar a un empleador una indemnización de un trabajador, tener cierta... Hoy no se sabe. Y hoy es un número incierto que depende de la voluntad de los abogados, de la capacidad de negociación de las partes, del humor del juez laboral que falla. Es un escenario hoy muy incierto, se incorporan muchos conceptos, hay una consideración de intereses que a veces es irrisoria y que ha generado algunos casos que se han conocido sobre cuánto costó una indemnización. Esta ley va a fijar pautas un poco más claras que de alguna manera va a dar previsibilidad. Respecto de lo otro, no cambia sustancialmente el tema de vacaciones, no cambia el tema de licencias por enfermedad. Por supuesto que habrá algunas cuestiones más acordes al tiempo actual, ¿no? A las tecnologías, a las posibilidades que tenga el empleador de establecer con sus propios servicios médicos alguna cuestión vinculada a una enfermedad. El modo de claro, trabajo, por porque eso la gente mismo. hoy hace home banking, Home office, claro. Sí, el trabajo desde el hogar. Un montón de cosas que han cambiado. Claro, ¿no? bueno, Entonces, la ley es muy antigua, requiere obviamente una actualización a las nuevas formas. Si uno se pone a fijar, incluso hay cuestiones que no estaban reguladas porque no existían, ¿no? Claro. Y en el particular de cada uno de los convenios de cada rama de trabajo, bueno, hay cuestiones que han cambiado por justamente el avance tecnológico, ¿no? Bueno, vamos a estar atentos en estos momentos para la primera definición. Mañana, segunda serie, segunda vuelta de clasificación, porque se va a tratar en diputados. Ahora vamos a diputados, La reforma del régimen penal juvenil. Sí. Esto me parece que también es una cuestión muy trascendental, que ha tenido muchas opiniones, pero hay un consenso bastante establecido en la necesidad de que nuestro país también se ponga al nivel de la mayoría, ¿no? De los países de la región, sobre todo, en Europa incluso son mucho más rigurosos. Y que no implica esto tampoco ir en contra de los tratados internacionales que protegen la minoridad y los derechos, por supuesto, de los menores, y que fijar que la edad de imputabilidad, es decir, desde qué edad una persona es responsable del delito penal que comete. Exacto. Hoy existe
un régimen penal juvenil es hasta los 16 años, incluso por debajo, bueno, hay algunas medidas que se pueden aplicar, pero es punible desde los 16 años en adelante. El gobierno quería que fuese a los 13 y se negoció 14. La primera acción o la primera intención del oficialismo era fijarla en 13. No es una locura, hay muchos países que lo tienen, incluso nos estuvimos anoticiando de que hay países que no fijan edad de imputabilidad. O sea, depende del delito. Delito de adulto. ¿Matás a alguien? Exactamente. Pena de adulto. Pena de adulto. Aquí se va a optar, en principio, de acuerdo a lo que se conoció con el proyecto que va a empezar a discutirse mañana y que también en principio cuenta con mayorías y adhesiones como para circular por diputados. Después hay un montón de elementos que no es solo la edad de imputabilidad, ¿no? Y está bien que lo podemos charlar sobre eso, ¿no? Pero lo que llama la atención o lo que va a sobresalir de este proyecto de ley es la edad, ¿no? Desde cuántos años una persona va a ser sometida a un proceso penal. Y en principio, y de acuerdo a lo que logró el oficialismo con los aliados, esa edad va a estar en los 14 años. Hasta ahora es 16, se va a pasar a 14, en un momento se barajó la idea de 13, pero creo que hay consenso para que sea en los 14. Ahora. Sí. Yo sé que se va a hablar después, pero es elemental pensarlo, como creo que es el punto clave, porque vos decís, bajar la edad, bueno, hay acuerdo, se baja. ¿Qué haces con esos chicos a partir de la sanción, del momento de la sanción de la ley? No los podés mandar a cárceles comunes. ¿Cuánta plata se necesita? Bueno. ¿Cuánta partida presupuestaria para poder hacer? Y lo que quiero preguntarte, para poder hacer los lugares y construir los lugares donde van a estar. Hablamos de reformarlos, no solamente de encerrarlos, porque si no estamos en la misma. Exacto. Y otra cosa, las provincias después van a poder adherir y va a depender de ellas el tema de construir lugares donde puedan estar alojados estos chicos. Bueno, este es el tema clave, Fabi. Además, habrá que tener en cuenta todo el proceso de preparación y de ejecución, de aplicación de esta nueva norma, que en principio estaría siendo aprobada en el correr del mes de febrero o marzo, ¿no? Después, ¿cuánto tiempo para que se apliquen y se generen estos institutos, instituciones, mecanismos, dispositivos para atender al menor, que no deja de ser menor, ante un proceso penal? Bien. No está sometido o no va a estar sometido a la misma justicia de los mayores. Y por lo tanto hay que generar estructuras desde el proceso, desde el juez. Aquí en la provincia de Santa Fe hay un avance interesante para tratar el tema de minoridad, que tiene que ver con la especialidad de quienes intervienen. Ni siquiera es el mismo fiscal, ni siquiera es el mismo juez, o sea, tiene que haber una especialidad de toda la estructura judicial para atender casos en los que intervengan menores. Es un trabajo arduo, bueno, lleva mucho tiempo, ¿no? La inversión. Hay algunas experiencias, se pueden ver en algunas series, una serie española muy famosa en la que hay un menor involucrado en un caso penal grave y se pone de manifiesto cómo funcionan todos los dispositivos para la protección del menor. No para someterlo exclusivamente a la pena y al encierro y al castigo, sino para reformarlo. Justamente siendo una persona menor, con toda la posibilidad de recuperación que tiene, cómo se interviene para poder cumplir con ese objetivo, que además está fijado por la Constitución, sí, ¿no? Finalmente es la reinserción. Exactamente, la recuperación. Ese sería el ideal, claro que sí, ¿no? reinsertarlo otra vez, prepararlo, capacitarlo, y que su paso por una institución no sea un aprendizaje del delito, una especialización en ese tema. Bien. Mañana vamos a charlar con eso. Seguiríamos, pero vamos a venir a Santa Fe. Porque Santa Fe va a vivir, y esto, qué grande Germán. Germán me lo recordó y me dijo, no se está hablando de esto porque se va a dar inicio a las sesiones legislativas, que siempre lo recordamos en mayo. Claro, ¿no? Es un hecho. Es la primera vez, es histórico. Es un hecho histórico, trascendental. ¿Ahora cuándo es? ¿En febrero? El domingo a la mañana. Mire, Ajá. Incluso la provincia, el gobernador y el Poder Ejecutivo, incluso con la legislatura, que es oficialista, tenían pensado una especie de gran evento de apertura del periodo de sesiones ordinarias. Iba a participar
el show que representó la provincia de Santa Fe en Cosquín. Iba a haber todo un marco festivo para darle formalidad y una especie de festejo a la institucionalidad que se inauguraba este 15 de febrero. Por primera vez la legislatura santafesina abre su periodo de sesiones ordinarias con la reforma, a partir de la reforma de la Constitución, que siempre fue el 1 de mayo. Sí. Bueno, ¿y qué pasó? Y no la policía con todas las protestas, la excusa fue el clima, ¿no? La amenaza de mal tiempo, pero me parece que el mal tiempo venía por otro lado y no particularmente por el factor meteorológico, ¿no? Lo que pasó esta semana obviamente claro, ha hecho repensar si podría darse Santa Fe, el gobernador, el aparato político, la posibilidad de un gran evento ante una circunstancia muy crítica, muy grave, que es lo que pasó ayer. Insisto, ojalá lo que se anunció hoy sea el fin del conflicto. Me parece que no, lamentablemente creo que va a continuar. Pero bueno, lo cierto es que el domingo a las 9 de la mañana Puyaro va a dar apertura oficial al periodo de sesiones ordinarias de la legislatura de Santa Fe por primera vez en la historia en después este mes. Del cambio de la reforma de la Constitución. En el mes de febrero, exactamente. Ajá. Y aquí también se abre un panorama, por eso es un verano muy intenso, un febrero muy intenso, porque la legislatura santafesina tiene una obligación que es adaptar todos los institutos, la organización política a esa nueva Constitución reformada. Y hay mucha normativa que va a tener que tratarse rápidamente. Por ejemplo, la ley de municipios. Y ya no digo ley de municipios y comunas, porque no hay más comunas en la provincia de Santa Fe. Todos municipios. Todos municipios de distinto orden. Ajá. Hay un proyecto del oficialismo que ingresó a fin del año pasado, pero que me parece no tiene suficiente consenso, ni siquiera dentro del propio bloque de Unidos, en diputados y en senadores. Me parece que va a generar las primeras tensiones, ¿no? Ayer, por ejemplo, el justicialismo también salió a decir: nosotros vamos a presentar nuestro proyecto, queremos escuchar a los dirigentes territoriales, a los presidentes comunales. La ley de municipios determina, por ejemplo, si va a haber cambios en la conformación de los consejos municipales, organismos de control de cada municipio. Todo esto va a ser subsidiario, estará sujeto a que cada municipio adhiera a esta ley o tenga su propia carta orgánica, que es otra discusión. Sunchales está habilitado para tener su propia constitución local, su carta orgánica. Probablemente empiece a desarrollarlo en algún momento, pero mientras tanto va a tener que adherir a esta ley provincial que todavía no existe. Es decir, va a haber un tiempo... Y va a ser uno de los primeros temas, ¿o no? Muy importante, y va a ser uno de los primeros temas, pero que requieren mucha discusión porque es un cambio de fondo de la organización política. Podemos preguntarnos si Sunchales va a cambiar la composición de su consejo municipal, de 6 a 5, si mantiene los 6. El proyecto del oficialismo, por ejemplo, desalienta los consejos de número par, de 6, que en la mayoría son de 6, dice o 5 o 7, justamente por estas dificultades con las presidencias y demás. Bueno, puede mantener 6. Fija el proyecto del oficialismo, como para que tengamos algunas cuestiones para tener en cuenta, topes en la remuneración de los concejales. Fija también características para los consejos de las pequeñas localidades, y estas sí van a estar adheridas automáticamente a la nueva ley, ¿no? Trabajos ad honorem, cómo se conforman las listas. Y lo que viene después, Fabi, y no va a demorar mucho, va a ser también la discusión, que lo dice la Constitución, del régimen electoral. Vamos a volver a discutir cómo va a votar Santa Fe. Seguramente la cuestión de la boleta única a papel no está en discusión, pero hay algunas ideas de modificar si se va a votar, mire de lo que estamos hablando, un año que no es electoral, con las 5 boletas que votamos habitualmente, si la del gobernador va a ir pegada a la de los diputados, si la del intendente va a ir pegada a la de los concejales. Bueno, todas cuestiones que están en revisión, que habilitó la nueva Constitución y que van a ser temas muy álgidos que la nueva legislatura empieza a discutir la semana que viene, prontamente, con el nuevo inicio. Te vamos a necesitar, mira, te voy a tener que volver a llamar. Pero te vamos a necesitar muchísimo este año, con tanto movimiento y con tanto cambio y tanta actividad. Dejo esto, Fabi, porque fue muy grave lo que ocurrió ayer con la manifestación de las fuerzas policiales
reclamo absolutamente legítimo, ¿no? Sí. El de las fuerzas como de gran parte de los sectores de empleados públicos, ¿no? Sí, del área estatal. También a bueno, esto, lo que ¿no? ocurre, la gravedad del hecho es las movilizaciones y esta especie de acuartelamiento de las fuerzas policiales deja al descuido de la población, y eso por supuesto es lo que ha trascendido y ha generado mucha repercusión en todo el ámbito nacional. Rápido Puyaro para por lo menos frenar el conflicto, hoy con un anuncio de actualización de salarios. Sí. Es decir, es muy complejo cómo se calcula el sueldo de un empleado, de un agente de la policía. Pero me parece que esto también genera ese precedente. Si la policía reclamó y tuvo una recomposición, ¿Por qué nosotros no? Ahora me parece que van a seguir los reclamos, sí, ¿no? Sobre todo porque ya estaba escuchando de diferentes sectores que también tienen, por ejemplo, horarios rotativos, que también tienen carga horaria como es en salud, entonces, bueno, obviamente van a pedir también. Claro que sí, y empiezan las clases y los estatales que hace rato que discuten, los de sanidad, la paritaria distintos sectores. Y los docentes ya pusieron límites y no van a empezar las clases. Y es un sector que ha sido muy crítico de la gestión de Puyaro y que seguramente va a remarcar esta posición en estos días que vienen. Qué comienzo de marzo con este año. No descansamos, Fabi. No, realmente.